Por un tiempo he coleccionado monedas. Ahorita quiero coleccionar algunos llaveros, pero por un tiempo me dio por coleccionar algunas monedas. Tengo aquí algunas monedas de diferentes partes. Por ejemplo, es un cuarto de dólar. No sé si la cámara lo alcance a ver. A ver, ¿qué otra moneda tengo por acá? Tengo aquí 50 colones de la República de Costa Rica. Esta moneda me la regalaron. Ajá, 50 colones. A ver qué otra moneda tengo por acá. Tengo una moneda de Rumanía. Miren, ahí está. También, a ver qué otra moneda tengo. Un euro. Aquí está un euro. Miren. No sé si la cámara lo está viendo bien. También, a ver qué otra moneda tengo por acá. Tengo un 20 pins que no sé si lo pronuncié bien, que es del Reino Unido. Ahí está la imagen de la reina. Por acá debo tener una moneda de Colombia. De Colombia me hace recordar las ricas arepas que las extraño, las arepas de queso dulce. Hubiera tenido más monedas de esas, pero algunas me las gasté en arepas. De acá tengo una moneda de Conjón. Esta me la trajeron también, esta moneda. Y bueno, solamente quise mencionar o poner algunas monedas para compartirles. Pero la realidad es que el dinero es uno de los sistemas de organización más avanzadas que tenemos en el mundo. Y hoy voy a hablar, no necesitas dinero. El estudio del día de hoy se titula No necesitas dinero. Yo sé que alguien que vio este título le ha parecido bastante raro. Estamos en un mundo globalizado y globalizante y para mí no es muy fácil entender el peso de las monedas, cómo es que se mantiene ahora. Y estamos en esta serie sobre el Dios de provisión, porque creemos que Dios se está revelando en este tiempo como el Dios proveedor. Eh, Hay noticias de que estamos entrando a la peor recesión de los últimos años, le está tocando a esta generación de las últimas décadas. En un siglo no había existido una recesión como la que estamos entrando ahora y es importante no tener angustia, sino confiar en nuestro Dios que es el Dios de provisión. Recuerdo una de las predicaciones de uno de mis pastores, tuve varios pastores en la adolescencia y se me quedó bien grabado. No recuerdo muy bien el tema, pero esta frase la recuerdo muy bien. Él nos dijo, Dios me habló porque él parecía que estaba presentando una necesidad al Señor y Dios le estaba mostrando algo y le dijo, nunca me pidas dinero, pídeme lo que necesitas, no interpongas al dinero entre tu relación y yo. Esa frase me quedó tan marcada y la he reflexionado muchas veces y en esta serie ha sido muy especial ver cómo es que Dios se revela y le gusta revelarse como el Dios de la provisión. Dios no necesita de las monedas, del dinero para bendecirnos. Dios nos quiere bendecir, Él nos provee, Él suple nuestras necesidades, pero si tenemos una fe que va de acuerdo a la cultura celestial, en el cielo no hay monedas, en el cielo no está el dinero, aunque humanamente es uno de los sistemas de organización tan complejo. En el cielo no se necesita el dinero y Dios no requiere del dinero para bendecirnos. Y hoy quiero sembrar en el corazón de cada uno de ustedes algo que yo creo que es muy importante. Cuando nos relacionemos con Dios, traigámosle a Él nuestras necesidades. No es necesario pedirle dinero porque hay que estar conscientes que necesitamos cosas, no necesitamos dinero. Por ejemplo, existe la necesidad de transportación, no de dinero. Es más, inclusive Dios puede suplir nuestra necesidad de transportación sin tener vehículo. Pero está bien que tú le puedas decir al Señor, Señor, provéeme de un buen vehículo. Inclusive se vale que tú sueñes con un mejor vehículo que el que tienes. Hay principios en la Escritura para esto. Pero hoy quiero invitarte a que estemos conscientes de
las necesidades que tenemos y le presentemos a Dios esas necesidades, que estemos conscientes de que son necesidades las que tenemos y no de dinero. A veces siempre estamos pensando en términos de dinero porque así se maneja el mundo, pero tenemos necesidades de salud, tenemos necesidades de alimentación, tenemos necesidades inclusive de gustos o necesidades de colegiaturas, e inclusive también de gustos, porque como hemos dicho en otras ocasiones, Dios sí endereza jorobados y también cumple antojos. Me hace recordar una ocasión que mi esposa y yo estábamos hablando con unos amigos y ellos estaban entrando a las experiencias pentecostales y nos preguntaban sobre hablar en lenguas. Y bueno, mi esposa habla en lenguas también desde los 13 años, más o menos, lo recuerdo, que esa edad, yo inicié hablando en lenguas a los 13 años, una experiencia hermosa. Nosotros le compartíamos y ellos les brillaban los ojos cuando nosotros le contábamos sus experiencias con Dios y ellos decían, nosotros queremos eso. Pero llega un momento que ellos nos comenzaron a hablar de los milagros de provisión que Dios ha hecho en su vida, de cómo habían construido su casa, una casa hermosa, y fue algo bien curioso que nos contaron que ellos tenían un viaje a Japón. Y ellos comenzaron a decirle, Señor, queremos volar en primera clase a Japón. Y ellos estaban en el avión cuando llega la sobrecargo y le dice, yo no sé por qué a ustedes, pero no sé, me está latiendo el corazón, yo siento que ustedes deberían volar en primera clase. Total que a la familia de 4 los movieron a primera clase. Lorena y yo estábamos así como impresionados porque nos comenzaron a contar una serie de milagros de provisión. Y bueno, uno está acostumbrado a escuchar milagros de provisión de que no tenía para comer y Dios me dio para comer, pero ellos nos hablaban de testimonios donde Dios les cumplía gustos como estos. En lo personal, yo nunca he viajado en primera clase, viajo bastante en avión, pero nunca he viajado en primera clase, y luego Lorena y yo estábamos tan emocionados viéndolos, casi les poníamos los lentes negros, ¿verdad? Por el testimonio que ellos nos estaban dando y tan emocionante. Así que les compartimos y también ellos nos compartieron a nosotros. Pero esto lo digo porque debemos estar conscientes que nuestra confianza no debe estar en el dinero, sino que en Dios. Hay que reconocer que tenemos necesidades de alimentación, que tenemos necesidades de salud, de transportación, de seguridad, necesidades de pago de deudas, pero inclusive de experiencias o deseos de viajes, de experiencias, del pago de la colegiatura, de la renta, pero no necesariamente son de dinero. Quiero decirte hoy, no necesitas dinero, necesitas la provisión de Dios y Él ha prometido suplir nuestras necesidades. Entonces, el cristiano tiene el desafío de no pensar en términos de dinero, sino pensar en términos de provisión. Esto es porque, según Jesucristo, el dinero es un Dios. Es un problema del corazón, es un problema de idolatrías. De idolatría hemos leído Eclesiastés 5:10 que dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. El dinero es una moneda terrenal, no la encontrarás en el cielo. Y si nosotros nos metemos en ese caminar o en esa carrera de mentalidad donde el dinero, o creyendo que el dinero va a suplir nuestras necesidades, tarde o temprano nos veremos atrapados en que el dinero nunca será suficiente. Entraremos a la tierra de lo no suficiente. La Biblia nos dice que los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Hay que tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada entre ser personas productivas, trabajadoras y emprendedoras, que la Biblia nos impulsa a trabajar, nos pone el ejemplo de las hormigas. La Biblia nos habla también del emprendimiento, echa tu pan sobre las aguas, es decir, emprende, no te comas todo lo que tienes, sino que emprende y al tiempo va a regresar, y es en referencia algunas de las inversiones que se hacían en aquel tiempo cuando cuando se escribió esta parte de la Biblia, que eran los negocios marítimos, ¿verdad? Echa tu pan sobre las aguas, lo vas a arriesgar, pero tarde o temprano va a llegar el fruto de esa inversión que estás haciendo. La Biblia nos lleva a ser trabajadores, a ser emprendedores, a soñar en grande. Soñamos en grande porque tenemos un Dios grande, pero debemos cuidar, nunca ser esclavos del dinero, porque el dinero es una idolatría, es una cuestión del corazón que nos revela el Jesús. Ahora, no es tan sencillo
como hacer el voto de pobreza, porque algunos podrían decir, no, es que yo hice el voto de pobreza. Y bueno, si leemos la Biblia, por ejemplo, el libro de Proverbios, que fue escrito por Salomón, obviamente una persona que económicamente estuvo bien y fue bendecida y nos puede enseñar sobre el manejo de los recursos, nos enseña que la pobreza nunca viene por nada bueno. No estoy diciendo que el que esté en situación de pobreza es porque ha hecho algo malo, no. A lo que voy es que la Biblia no está diciendo que seamos pobres, aunque Jesús dijo pobres siempre va a haber. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de personas muy bendecidas, Abraham, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, tienes a Job, también tienes a David, y alguien podría decir, pero en el Nuevo Testamento no vemos a esos ricos o millonarios que están en la escritura del Antiguo Testamento. Quiero recordarte que cuando se escribió el Nuevo Testamento, nunca pensó en abolirse el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento habla bastante de milagros de provisión y de hijos de Dios que son bendecidos, pero también la Biblia nos aclara de no caer en la trampa de creer que si alguien tiene dinero es porque es bendecido de parte de Dios. Ya hablamos sobre la iglesia de la Odisea, que la escritura dice que ellos se asimilaban a sí mismos como personas que estaban bien porque estaban bendecidas económicamente, y Jesús les dice, en realidad eres pobre, cojo, ciego y desnudo y no te das cuenta, porque a veces la prosperidad económica podría esconder lo roto del corazón, podría esconder el pecado del corazón. Entonces la Biblia nos dice que el camino no va por ahí. Entonces es una línea muy delgada entre ser productivo y comenzar a desarrollar una idolatría hacia el dinero. Jesús en una ocasión, estoy recordando una anécdota, un hermano contaba de una hermana que le había dicho a una persona que daba un testimonio. Este hombre había sido muy pobre y él decía, yo ahora soy una persona bendecida porque un tiempo no tuve nada de dinero, una ocasión no tenía nada de dinero y se pidió una ofrenda y en ese momento yo saqué todo lo que tenía y el Señor me bendijo y ahora tengo empresas y tengo esto. Y una hermana ancianita levanta la mano y le dice, a ver hermano, ahora de todo lo que tiene. Y esa persona se quedó pasmada. Entonces hay una línea muy delgada entre ser productivo y comenzar a desarrollar una idolatría por el dinero. Y cada uno de nosotros tenemos la tentación de crear ídolos. Debemos recordar que Dios nos diseñó a su imagen y semejanza y nosotros no debemos diseñar a Dios a nuestra imagen y semejanza. Pero en cada corazón humano existe la tendencia de crear ídolos, y uno de los ídolos más peligrosos es el del dinero. La semana pasada, el miércoles, hablamos Dios versus dinero y leímos Mateo 6:24. Una frase que dice Jesús, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Luego dice Jesús, no se puede servir a Dios y al dinero. Uso esta versión, Nueva Traducción Viviente, porque otras versiones mencionan riquezas y alguien podría quedarse con la idea de que solamente es ir hacia lo mucho. No, el problema del dinero es tanto de ricos como de pobres, como el que tiene como el que no tiene. Es el problema tanto de aquel que está tan angustiado porque no tiene para comer el día de mañana, como también es el problema del rico que está angustiado por tener lo que tiene. Muchos empresarios tienen tanto miedo, hay tantos empresarios, yo he conocido empresarios temerosos de perder lo que tienen, gente que tiene una cantidad de dinero que uno dice, oye, no te puedes acabar el dinero que tienes, tal vez en tus hijos, pero muchos de ellos están tan miedosos de lo que tienen. Lo que les conté de Rockefeller, que le preguntó un periodista, ¿cuánto es suficiente? Él dijo, solamente un poco más. Es un cuento de nunca acabar. El dinero no va a saciar. El que sacia solamente es Jesús. Jesús nos está revelando que uno de los ídolos más peligrosos del corazón es el amor al dinero. Ahora aquí quiero aclarar algo que creo que puede ser muy especial. Cuando vemos que la Nueva Traducción Viviente lo traduce como dinero y otras versiones lo traducen como riquezas. Ahora quiero decir algo. La palabra que Jesús está usando aquí, que en el griego es mamón, sé que en nuestra cultura latinoamericana esta es una grosería, pero en el griego
es así, tiene que ver con el Dios de las riquezas. Ahora, no significa que en ese tiempo hubiera un Dios que se llamaba de tal forma, sino que Jesús está personificando al dinero, está personificando al Dios del dinero, y por eso usa esta palabra aramea, maamón, una palabra aramea. Había otras palabras que Jesús podía haber usado para dinero, no era la única palabra. Jesús usó intencionalmente esta palabra para reflejarnos, para enseñarnos, para revelarnos que el dinero, el Dios del dinero, que el dinero es un Dios, levanta un trono de idolatría poderoso y atrayente en nuestro corazón. Jesús no está diciendo no se puede servir al diablo y a Dios y al diablo. No, está diciendo que el enemigo de Dios en nuestro corazón es el dinero. Jesús pudo haber usado otras palabras. Me gustaría decir esto de manera rápida. Ustedes saben que me gusta mucho la exégesis bíblica. Por cierto, tenemos una clase de hermenéutica para si a alguien interesa también estos temas. Jesús pudo haber usado otras palabras griegas para referirse al dinero. Por ejemplo, está la palabra agrión, que de hecho es la palabra más común cuando la Biblia se refiere al dinero. De ahí viene también la palabra filargiria, que es el amor al dinero, que está en 1 Timoteo 6:10, que dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esta palabra es la más común en el Nuevo Testamento. La palabra griega que viene del arameo, la palabra aramea que utiliza Jesús a la hora de hablar del dinero, solamente se utiliza en ese momento. En todas las demás partes de la escritura del Nuevo Testamento se utiliza la palabra, en la mayoría de las veces, agrión. Significa que Jesús, de manera muy intencionalmente, nos está hablando de la personificación del dinero como un señor en el corazón de las personas, una revelación que nos da. Otra palabra que también encontramos en el Nuevo Testamento es de chalcos. Por ejemplo, Marcos 12:41 dice que Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Ahí en el griego la palabra es chalcos, que significa moneda de cobre o moneda de bronce. Inclusive hay otra palabra que es la palabra shrema, que la encontramos 3 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 8:20 dice, al oír esto Pedro les dijo que tu dinero perezca contigo, cuando está hablando con Simón, con el mago Simón, si crees que el don de Dios puede comprarse. Entonces Jesús pudo haber usado muchas palabras para hablar del dinero. De hecho, para hablar de las riquezas también había palabras. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, cuando dice que los afanes por las riquezas, utiliza la palabra griega ploutos, que significa abundancia de posesiones materiales y de recursos. Pero Jesús no usó ninguna de estas 4 palabras, sino que utilizó la palabra aramea maamón, que está hablando de una personificación del dinero, porque es un ídolo que se levanta en el corazón. Insisto, no es que había un Dios que se llamara de esta manera, sino que Dios nos está revelando. Ahora, esta palabra aramea, con toda probabilidad viene de la raíz hebrea amén, que es la que nosotros usamos, que significa seguridad, sí, cierto, que es una forma de decir sí, pero con una fuerte afirmación. Cuando dice, por ejemplo, la Biblia, de cierto os digo. De hecho, miren, hay una relación bien interesante que encontré, porque si la palabra aramea para el Dios del dinero proviene también de la raíz amén, que significa seguridad, la Biblia dice que Jesús es nuestra seguridad. 2 Corintios 1:20, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice que Jesús es nuestro amén. Dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí. La Nueva Traducción Viviente nos lo pone entre paréntesis. Se eleva a Dios para su gloria. Entonces Jesús está hablando y nos está retando con eso, nos está preguntando en quién está puesta tu confianza. Por eso el Dios del dinero proviene de la raíz hebrea amén. Entonces, si Jesús es nuestro amén, nuestra seguridad debería estar puesta en Jesús, y debemos saber que el dinero es un enemigo de Dios en el corazón de los seres humanos. Jesús nunca nos ha prometido
darnos dinero. No encontramos ni un versículo en toda la Biblia que diga que Dios nos va a dar dinero. En cambio, hay una gran cantidad de versículos. Recuerden que hemos dicho en esta serie que los milagros de provisión son el tercer tipo de milagros más recurrente en la escritura, después de en primer lugar sanidad, segundo milagros sobre la naturaleza, en tercer lugar milagros de provisión. Pablo nos dice en Filipenses 4:19, nueva versión internacional: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. O sea, Pablo no está diciendo les dará todo el dinero que necesiten. Está diciendo, les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Confiemos en Dios. Aunque este mundo se maneje con dinero, nosotros debemos confiar que Dios tiene muchas maneras de bendecirnos. Entonces, no predispongamos nuestros sueños en base a la capacidad o con base en la capacidad de dinero que nosotros podríamos producir. Y cuando oremos y busquemos a Dios, no le digas a Dios, Señor, dame dinero para comprar un carro, pídele el vehículo. No le digas a Dios, dame dinero para pagar mis deudas. Dile, Señor, tengo estas deudas, ayúdame con mis deudas. Porque tenemos en la Biblia, en varias ocasiones, milagros donde Dios suplió las necesidades de deudas. Es más, hasta para pagar impuestos vemos esa provisión. Ahora, a veces Dios nos va a dar dinero porque es el medio que existe actualmente. Pero cuando oremos a Él, puesto que el dinero es un Dios, es un ídolo, no usemos como intermediario en nuestra relación con Dios el dinero. Entonces, pide a Dios lo que necesites de manera directa, y anímate también a pedirle ciertos gustos. Y si alguien quiere decir, Señor, dame la bendición de llevar este año de vacaciones a mi familia, pídeselo al Señor. Es algo bueno, pero no le digas a Dios, dame dinero para ir a Cancún. No le digas de esa manera. No pongas al dinero entre tu relación con Dios. También eso significa que cuando no tengamos dinero, no debemos evitar a toda costa caer en la angustia, sino que orar y decirle al Señor, Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti, porque hay frases que dicen que el dinero no es la felicidad, pero como que se le parece, o que el dinero no es la felicidad, pero cuando se va se la lleva. De hecho, en la Biblia hay un versículo que dice que con el dinero puedes arreglar muchas cosas. Dicho dice, lo puedes arreglar todo. Pero también la Biblia nos está hablando del peligro del dinero. Entonces, nunca interpongamos al dinero en nuestra relación con Dios. Pídele a Dios lo que necesitas. No necesitas dinero, necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús, no lo interpongamos. El dinero no es malo, el problema es la idolatría del dinero. Y es nuestra responsabilidad identificar cuando se cruza la línea entre ser productivo y que el dinero sea un ídolo. Así que sigue siendo trabajador, pero aguas con esa línea tan delgada, porque recuerda que tenemos la tendencia a crear dioses. Vivimos en una ciudad, la Gran Guadalajara, y específicamente los que viven en Zapopan. Recuerda que Zapopan es uno de los 2 municipios más caros de todo el país para vivir. Es una ciudad donde el afán nos puede ganar. Yo le he dicho a hermanos que han llegado del norte, en lugares donde hay muchos cristianos, cuando vienen a la ciudad, les digo, ten mucho cuidado, porque aquí en la ciudad es muy fácil que te gane el afán. No es lo mismo que allá donde tú vienes en tu pueblo. Yo soy de un pueblo, podrías llegar a cualquier punto en 15 minutos. Yo recuerdo, yo crecí en Usmaja, Jalisco, y cuando viera a Ciudad Guzmán, uno decía, voy hasta Ciudad Guzmán, y era media hora de camino, 25 minutos de camino. Y ahorita si alguien acá en Guadalajara te dicen, ¿a cuánto tiempo estás de tu trabajo? De media hora. Órale, estás muy cerca. No es lo mismo invertir 15 minutos, 10 minutos todos los días de viajar que invertir 1 hora de camino. Inclusive hay personas que invierten hasta 2 horas de camino diarios, inclusive más. Hay quien invierte 1:30 y 3 horas de su día en el tráfico. Y si tienen 2 trabajos, pues se van a llenar su tiempo, y luego vivimos una sociedad donde comienzas a tener tantas posibilidades y deseos de gastar. Recuerda que existe algo que se llama la obsolescencia percibida. Hay una obsolescencia programada, que significa que las empresas comienzan a planear que los aparatos se descompongan a cierto tiempo. Nosotros hemos orado, la semana pasada oramos por un tipo de milagro para esto. Pero también la obsolescencia percibida es que la mercancía
mercadotecnia nos hace sentir que necesitamos algo. Entonces estamos en una ciudad donde te invita a desear. Entonces, sin darnos cuenta, nos podríamos meter en ese tren que no tiene frenos de la ansiedad por el dinero y por los afanes de la vida. Y yo he conocido cristianos que han venido muy bien, muy buenos cristianos de otras partes del país, y aquí se meten en el afán del dinero, en las deudas, el pago de la renta, y finalmente pierden una buena relación con el Señor, pero comienzan a ir detrás de los afanes. Todos tenemos necesidades, pero nuestras necesidades debemos llevarlas a Dios. Si tu trabajo y tus proyectos te quitan tiempo para buscar a Dios, para congregarte, si no tienes tiempo para congregarte, si no tienes tiempo para estar con tu familia, muy probablemente haya una idolatría en tu corazón. Recuerda que no solamente ir tras los afanes es una forma de demostrar esa idolatría, sino también cuando tenemos una angustia por el dinero. Recuerda que la resurrección de Jesucristo nos enseña que Él nos provee, porque Él proveyó de la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que dio a su Hijo unigénito. Él ha provisto, así se reveló a Abraham en el monte Moría como Jehová, el que provee, el Dios que provee, que ve nuestras necesidades. Entonces, cuando nosotros desconfiamos y tenemos incertidumbre de nuestro mañana, de nuestras necesidades, es una forma de idolatría. Entonces, no solamente ir detrás de los afanes y detrás de las riquezas de producir dinero es una forma de idolatría, sino también la angustia económica es una demostración de que se está desarrollando una idolatría del dinero dentro de nosotros. Aguas con nuestra ciudad, las personas se afanan bastante. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. Estuvimos hablando la semana pasada del milagro de perduración. Oramos para que el Señor bendiga tu refrigerador, que el Señor bendiga tu vehículo, tu casa, como le pasó a los israelitas saliendo de Egipto en el desierto por 40 años, dice la Biblia. Sus tenis no se desgastaron, y no tenían un tenis de gran marca. Sus tenis no se desgastaron, sus ropas no se desgastó. Qué maravilloso. Esto les decía yo que estaba buscando una palabra para hablar de este milagro, y le puse milagro de perduración. No sé si alguien más le ha nombrado de esta manera, hasta ahorita no lo he encontrado, pero creo que es una buena forma de nombrarle milagro de perduración. Y yo creo que en ese tiempo Dios está haciendo milagros de perduración. O sea, alguien puede tener un buen bono, pero de repente se descompone su carro y ahí se le va, en la desvielada del motor se le va 7,000, 8,000 pesos, o en un amortiguador. Cuando tenemos un Dios que hace milagros de perduración, y puede ser que nos vaya bien, que nos dure más la ropa en buen estado, los alimentos, lo que tenemos en casa. Es un tiempo yo he orado y le he dicho: Señor, que lo que ya tenemos tú lo bendigas y pueda perdurar. Aguas con la obsolescencia percibida. Y si deseas algo mejor, está bien, pero Dios también trae este tipo de milagros. Pero hoy quiero enfatizar en otro tipo de milagro, que es el milagro de reabastecimiento. Juan 6, 5 al 10, nueva traducción viviente. Si lo lees ahí en tu casa, vas a encontrar el milagro tan conocido de los 5 panes y de los 2 peces. Es una historia muy hermosa para contarla así de manera rápida, porque ya conocemos la historia. Jesús le está predicando a una gran multitud, y llega un momento que es tarde. Los discípulos le dicen a Jesús, ya cuando vemos las diferentes versiones: Señor, ya despídelos para que ellos vayan a comprar algo de comida para que puedan comer, porque ya es tarde. Y Jesús les contesta: pues denle ustedes de comer. También Juan nos dice que se refiere a Felipe, porque estaba probando el corazón de Felipe, así nos lo dice el evangelista Juan, y le dice: Juan, ¿dónde podremos comprar comida? Y Felipe contesta, y ese sí lo vamos a leer, Juan 6:7: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Felipe comenzó a pensar en términos del dinero. Estaba probando el corazón de Felipe, y él dice: Señor, aunque trabajáramos meses enteros, 100 denarios, 100 días de trabajo,
no son suficientes para darle de comer a todas estas personas. Y la Biblia no nos da los detalles de cómo es que pasó, pero había un niño ahí que le dio una gran enseñanza a los apóstoles. Yo quiero imaginarme que cuando Jesús pregunta, ¿qué es lo que tenemos? Yo creo que estaba ahí Pedro y los demás dijeron, hey, no trajimos comida, ya nos hemos dado cuenta que a los apóstoles se les olvidaba llevar comida. Como que hacía falta algunas mujeres ahí, ¿verdad? Que les ayudan a los hombres a recordar que había que comer durante el día. Y yo creo que voltearon con Juan, Felipe, y decían, no, pues no tenemos diferente comida. Y yo creo que Judas sí traía comida, pero la escondió, dijo, me la van a ganar. Y yo creo que estaba ahí un niño pequeñito que en la mañana su mamá le había dado comida, le había dado, o tal vez su mamá estaba ahí cerca, le había dado un lonche para que él pueda comer en esa tarde. De hecho, era una costumbre de los judíos llevar comida, pero aquí la gente no había llevado comida. Yo creo que el niño estaba escuchando esa conversación y llega el niño y dice, Jesús, yo tengo 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Jesús vio la fe del niño y entonces los apóstoles, no sé si fue con una pizca de fe, pareciera que no, o nada más como ocurrencia, o tal vez dijeron, Jesús, ya ves, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Yo creo que fue así porque no me imagino a ninguno de los apóstoles quitándole los 5 panes y los dos peces al niño. No me imagino a ninguno de ellos pidiéndoseles. Yo me imagino al niño ofreciéndoles. El niño tuvo generosidad y tuvo fe porque hay una relación entre la fe y la generosidad. Y Jesús hizo algo especial con esos 5 panes y 2 peces. La generosidad del niño vino a enseñarnos tanto. Un niño de manera voluntaria, porque tuvo que hacer de esa manera, viene y deposita en las manos de Jesús lo que tenía. Y entonces ese niño lo recordamos. ¿Sabes por qué? Porque la generosidad siempre te deja en la historia. La generosidad siempre te deja en la historia. Lo mismo pasa con la viuda cuando trajo la ofrenda generosa, quedó registrada en la historia. La generosidad te va a registrar en la historia. Por ejemplo, cuando hubo alguien que puso un burro para que Jesús pudiera sentarse sobre ese burro, hay quien prestó su casa para la celebración de la Santa Cena. Yo imagino que años después, cuando surgieron los primeros escritos, tal vez algún nieto pudo decir, esta era la casa de mi abuelo, donde Jesús tuvo la última cena. Fue mi abuelo el que prestó el burro. Pero cuando tienes generosidad, eso te deja en la historia. Hubo un niño que tuvo generosidad. Ahora vamos a imaginar cómo fue lo que pasó, qué fue lo que pasó aquí. Hay que tener imaginación a la hora que leemos la Biblia. Jesús le dice a los apóstoles, ustedes denle de comer, solo tenemos los 5 panes y los 2 peces. Y luego Jesús dice, mándelos a sentar. Todavía no venía la multiplicación de panes y peces, porque para recibir el milagro hay que esperar el milagro. Jesús manda sentar a todas las personas antes de tener la multiplicación de los panes y peces. ¿Por qué? Insisto, para recibir el milagro hay que esperar el milagro. Jesús tiene ese paso de fe y los discípulos obedecen y vienen a sentar a las personas. Y entonces Jesús toma los 5 panes y comienza a orar al Señor. Dale gracias al Señor. Señor, gracias porque con estos 5 panes y 2 peces le vas a dar de comer a todas estas familias. Una multitud de 5,000 familias. 5,000 familias, hermanos. Es como la convención de Monterrey que tengamos y darle de comer con 5 a todos los que entren a ese lugar que nos reunimos, la Arena Monterrey, a todos darles de comer con 5 panes y 2 peces. Qué impresionante lo que Jesús hace. Y si ponemos imaginación a esto, eso está en una canasta y entonces Jesús comienza a partir el pan. Lo comienza a partir para dárselos a los discípulos, y los discípulos lo recibían y no era para que ellos lo comenzaran a comer, no era para que ellos lo comenzaran a repartir. Entonces cuando estaban los 5 panes, yo creo que Jesús los toma y los comienza a partir, comienza a partir también los peces. Qué impresionante lo que hace Jesús. Y entonces comienzan a dar los panes.
Entonces Jesús le reparte a los discípulos y los discípulos comienzan a dar panes, a repartir los panes. Y eso era maravilloso porque cuando ellos se los entregaban a las personas, ellos regresaban y entonces seguía existiendo pan dentro de la canasta. Ellos se entregaban y cuando ellos se entregaban un pan, entonces cuando regresaban a la canasta ya había más panes en la canasta y la canasta seguía estando llena y le repartían y sacaban un pan, sacaban otro pan y entonces la canasta se seguía llenando y cuando volteaban una vez más a sacar de la canasta, entonces encontraban que la canasta una vez más estaba llena. Este milagro es un milagro de reabastecimiento que ya lo vemos también en otros milagros como con la viuda y el aceite, milagros de reabastecimiento. La semana pasada hablamos del milagro de perseveración, pero hoy hablamos de un milagro de reabastecimiento. Dios puede multiplicar lo que ya tienes y lo que Él ya te había dado. El pan había sido reabastecido y comieron 5,000 familias. Hermanos, tenemos que tener cuidado de no ser como Felipe. Felipe de manera muy práctica comenzó a pensar en términos de dinero. Y yo sé que es muy difícil no pensar en términos de dinero. Recuerdo una ocasión estábamos en Chicago con varios pastores amigos y comenzaron a hablar de anécdotas de ellos cuando algunos de ellos comenzaron a gastar en dólares. Porque cuando llegamos a comprar una cosa, yo siempre, y los que veníamos de ahí, íbamos de México, decíamos, ¿cuántos dólares tal? Y luego lo convertíamos en dinero y decíamos, wow, está muy barato o está muy caro. Y luego en una de las cosas que había que comprar, que íbamos a comprar una nieve o una agua fresca, algo así como tipo la michoacana, y luego me decía uno de ellos, es que no pienses en pesos, piensa en dólares. Y lo decía, eso le pasó a mi esposa, se casó con una mexicana, él siendo americano, se casó con una mexicana, y al principio su esposa se volvía loca porque siempre estaba convirtiendo, y él tuvo que detenerle y decirle, no, es que deja de pensar en pesos. Porque decía, no, si con esto que estoy gastando allá en México hubiera comprado tanto, es tanto dinero. No, deja de pensar en pesos, piensa en dólares. Si piensas en pesos te vas a volver una locura. Y bueno, cuando hablamos de qué tanto era $1 y peso y la vida, para mí era una locura darme cuenta de lo que pagaban de renta. Cuando me decían, no, es que yo estoy pagando $1,000 de renta. Yo decía, ¿estás tú loco? $1,000 de renta. En México con eso te comprarías un casonón si lo pagas mensualmente. Imagínate, pagar una mensualidad de 20,000 pesos para pagar una casa, te compras una casota. Y ellos con una casa pues chiquita, realmente pequeña, pagando $1,000 mensuales. Se me hace una locura. Y me decía, es que no pienses en pesos, piensa en dólares. Y yo le dije, sí, es muy fácil pensar en dólares cuando ganas dólares, pero cuando ganas pesos no puedes pensar en dólares. Y bueno, nos reímos. Yo sé que es difícil pensar en el sistema del reino cuando estamos en ese sistema del mundo que se maneja con el dinero. Pero la Biblia nos está hablando de no interponer a Dios en nuestra relación. Él va a suplir nuestras necesidades. Entonces deja de ver la dimensión terrenal y comienza a voltear a ver la dimensión celestial. Estamos acostumbrados a pensar en términos de dinero ante los desafíos y los problemas que tenemos todos los días. Entonces es posible que estos días hayas tenido un problema y estás pensando en dinero. No, hoy quiero decirte, cambia esa idea. No pienses en términos terrenales, piensa en términos celestiales. Dios va a proveer. No necesitas dinero, necesitas a Jesús. Piensa en términos celestiales. En el cielo no hay monedas. Dios no necesita del papel moneda para proveerte, para bendecirte, para suplir la necesidad, inclusive el deseo de tu corazón. Dios puede hacerlo de muchas maneras. Entonces no pienses en términos de dinero. Que la cantidad de dinero que ganes no determine el nivel de tus sueños. Atrévete a soñar en grande. Sueña en grande. Sueña en grande. Yo estoy soñando con un templo hermoso. Ya lo vi. Y no lo digo en visión, sino que lo vi físicamente. No físicamente, lo vi en el render que me han entregado los arquitectos. Todavía falta que lo terminen. Pero yo estaba, wow, lo veía. Decía,
impresionante. Estamos soñando en grande porque Dios es grande. Ahora, si pensamos en términos de lo que podemos ganar, no, es una locura, no se puede. No, pensamos en términos celestiales. Así te invito que el día de hoy tú pienses en términos celestiales. No seamos como Felipe, aprendamos del niño, aprendamos también de Jesús, aprendamos de que Él es nuestro proveedor y no maldigas tu realidad, no maldigas tu situación financiera. Déjate de estar quejando, porque la queja constante es una forma de idolatría en el corazón. La desconfianza es una forma de idolatría, porque Jesús es nuestro amén, Jesús es nuestra confianza, es nuestra seguridad. La palabra amén también significa seguridad, un sí con seguridad. Jesús es nuestra seguridad. Yo creo que en este tiempo, iglesia, estaremos viendo cada vez más milagros de reabastecimiento, milagros de provisión. Yo creo que en ese tiempo veremos la mano de Dios moviéndose como el Dios proveedor de una forma maravillosa, incomprensible y lógica, porque Dios así es. Quiero recordarte el día de hoy que no hay ni una promesa en la Biblia que te diga que Dios te va a dar dinero, pero hay muchas promesas que te dicen, cuando Dios te dice que Él va a suplir tus necesidades. No pienses en términos de dinero para resolver tus problemas. No necesitas dinero, necesitas a Jesús. No iguales tus necesidades al dinero. No iguales tus necesidades al dinero, porque el dinero es un Dios que se entroniza en el corazón. Tus necesidades Dios las puede suplir como Él quiera y como Él lo desee, porque Él es nuestro Dios. Y aunque el sistema económico mundial se derribe, aunque haya rumores de que entraremos y estamos entrando a la peor recesión de las últimas décadas, nosotros confiamos que la provisión de Dios no va a escasear ni va a disminuir. No va a escasear, recibamos esta palabra, tu provisión no va a escasear ni va a disminuir, porque Dios es tu proveedor. Confiemos en el Señor, que Él nos ama, Él te ama tanto, y Él dicho, Jesús nos ha prometido suplir nuestras necesidades. Vean las aves del cielo, no se preocupen, tampoco ustedes no se preocupen, porque Dios ya conoce tus necesidades y Dios va a suplirlas, porque Dios te ama. Hermano, Dios te ama. Yo te invito a que puedas sentir la presencia de Dios esta tarde. Amén. Él nos ama.